En Medellín hay cerca de 600.000 personas entre los 14 y los 28 años de edad a quienes la ley colombiana define como jóvenes. Entre estos hay muchas formas de ver, entender y habitar la ciudad. Ser joven es un mundo de preguntas abiertas y las preguntas son como Medellín, ciudad joven aún y en continua transformación. El concepto de juventud, así como el de la niñez, es una construcción cultural. No siempre ha sido tal y como hoy lo entendemos. No es igual hablar de un joven rural, de uno indígena u otro afro, de un joven que vive en un país desarrollado y con acceso a bienes y servicios, o de otro que vive en contextos de pobreza y enfermedad. No es igual tampoco una persona de 21 años en el año 1900 a otra de la misma edad en la actualidad. Y aún en una misma ciudad, no es igual eso de ser joven en cada uno de sus territorios. Para entender a ese joven que hoy habita Medellín, sus realidades e intereses, es importante adentrarse en lo acontecido con otras juventudes en diversos contextos. Los acontecimientos históricos pasados inciden en los jóvenes y en sus formas de relacionarse. Las épocas de guerra, de paz, los cambios o la ausencia de estos forjan las bases de las actuales políticas que inciden sobre la juventud. Cada suceso, a su vez, es consecuencia de las políticas de la época. A mediados del siglo XX, mientras el mundo se repone de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Colombia vive una continua guerra por el enfrentamiento entre los partidos tradicionales. En ese momento, el énfasis de las políticas de juventud en el país se dirige hacia la formación cualificada técnicamente para el trabajo. Entre las décadas de los 60 y los 70, el inconformismo creciente de la sociedad y de la juventud, que aparece en gran medida como respuesta a los conflictos bélicos, abre la puerta a manifestaciones de contracultura. Mientras el mundo vive fuertes confrontaciones ideológicas, en Colombia se consolidan movimientos estudiantiles, sindicales y obreros, y aparecen, con la idea de mitigarlos, políticas que pretenden ejercer control sobre la juventud, su visión de cambio y sus manifestaciones. Esto en consonancia con la tendencia impuesta por las dictaduras militares en Latinoamérica. Paralelamente, aparecen en el país iniciativas e instituciones públicas con la finalidad de prevenir la vinculación de los jóvenes al conflicto, el consumo de drogas ilegales, el embarazo adolescente y asimismo propiciar el sano uso del tiempo libre. En los años 80, debido a la situación de pobreza generalizada en el continente latinoamericano, las políticas para la juventud y la inversión para su implementación se orientan hacia la atención de la pobreza, la prevención y el combate contra el delito. En Medellín, en medio de la crisis de la industria, el narcotráfico avanza decididamente en distintas esferas de la vida social y política, aplicando una violencia sistemática y métodos terroristas. Esto acontece en periodos de agudización del conflicto armado en el país. La guerra abierta entre los carteles de la droga agudiza la situación y la lleva a extremos inimaginables. El mundo empieza a pensar en los jóvenes como una población que requiere de atención y miradas específicas para su entendimiento e intervención. Nuevos programas hacen monitoreo y ejercen presión para que se realicen en los países acciones más explícitas en favor de esta población. La década del 90 inicia con importantes logros para la democracia y los derechos humanos. En 1991, Colombia aprueba y adopta una nueva constitución que entiende a los jóvenes como sujetos de derechos y de protección. La participación de los actores juveniles y de las instituciones que los atienden cobran en adelante un papel protagónico y aparecen en los años siguientes, en Colombia, en Antioquia y en Medellín, normativas que otorgan a la población joven nuevos y vitales escenarios. Mientras los jóvenes son la población más afectada por el conflicto que vive la ciudad, la institucionalidad alrededor de esto se fortalece. Esta tendencia continúa en los primeros años del nuevo siglo. Tras el 9/11, la lucha contra la pobreza, el hambre y la terrible desigualdad existente en el mundo pasan a un tercer plano en términos de atención mediática, inversión en recursos y opinión pública. Se apela al miedo continuamente y se vuelve la atención hacia la carrera armamentista y el terrorismo. En Medellín, respaldados por la normativa, se materializan diversos proyectos e iniciativas que entienden al joven como actor de desarrollo y cambio. La ciudad crea su política de juventud y en medio de un panorama de optimismo y una adecuada planeación, vuelca la inversión a los territorios, donde aparecen importantes obras y procesos que en diálogo con la sociedad son impulsados por el Estado.
En el año 2012 se crea la Secretaría de Juventud de Medellín, una estructura de alto nivel de incidencia con el propósito de articular la oferta pública, dinamizar la privada y fortalecer las dinámicas comunitarias y juveniles para el desarrollo del ser joven. Se promulga en el país el estatuto que renueva el marco de referencia para las políticas públicas a nivel nacional y que eleva los derechos juveniles a nivel constitucional. Se ha avanzado de manera importante en temas sociales, culturales, de salud y de oportunidades para jóvenes. Pero el mundo, el país y Medellín tienen aún retos fundamentales que afrontar. Santiago es un joven de 19 años que, habiendo terminado el colegio y con 2 intentos de pasar a la U, sigue buscando un trabajo que le dé para independizarse y conseguirse un lugar con su novia. Es sábado. Santiago se levanta a eso de las 9. Se le hace tarde para llegar al ensayo con sus amigos del grupo de ska en el Parque Biblioteca de Belén, pues le toca ir desde Castilla y el Metroplus y Metro necesita unos 30 minutos para llegar. Hay buenas noticias. Pasó al programa de Artes Visuales del ITM y se beneficiará de una beca. El lunes irá a la universidad para averiguarlo todo. A Santiago le pasan estas cosas porque en Medellín existe una institucionalidad pública y privada que garantiza la disposición de los recursos y servicios y se ocupa de aportar al goce de sus derechos. Esto es en la vida real la política pública de juventud, la manera en que un joven disfruta y se desarrolla en la ciudad. Para que una política pública sea realmente pública, debe suceder cada día y trascender los gobiernos. Debe ser apropiada y construida por la sociedad y tener una mirada a futuro, abierta, flexible, libre y que construya continuamente territorios en los que todos puedan y quieran estar. Para que Medellín cuente con una política pública de juventud pertinente y renovada, en la que los jóvenes sean comprendidos como motor de desarrollo, se recogieron aprendizajes de diversos contextos, tiempos y lugares. Se analizaron las normas y programas implementados y se investigó sobre cómo están los jóvenes hoy en varias perspectivas y para varios lugares de la ciudad. Esto para dimensionar tanto sus riesgos como sus potencialidades. La política pública de juventud es una política poblacional del ciclo vital. ¿Qué quiere decir esto? Santiago nació en San Luis, Antioquia. Cuando tenía 3 años, su familia llegó a Medellín huyendo de la violencia. Su madre, que hoy tiene más de 40 años, ha trabajado desde los 28 en un restaurante del centro de la ciudad. Santiago aprendió a leer y a escribir en la escuela, y desde esos días le lee el periódico a su abuela, que hoy tiene casi 70 años y que lleva casi 10 con el grupo de la tercera edad del barrio. A ella le gustan en especial las actividades que hace con ellos en la huerta, la siembra de flores y de plantas. Santiago creció y hoy es joven. Su madre fue joven también, al igual que su abuela, que cuando llegó a Medellín tenía solo algunos años más que la madre de Santiago ahora. El joven alguna vez fue niño, fue adolescente y en algún momento envejecerá. Cada joven hace parte de una familia que se sitúa en un territorio en el que podrá estar en una escuela, algún servicio de salud y que cuenta con algún medio de comunicación. En cada comuna, en cada barrio, en cada cuadra, hay diversas realidades y complejidades y muchos retos que afrontar. Retos que requieren la acción de todos para superarlos. Recoger opiniones y percepciones de todos los sectores es vital para aportar a la construcción y el perfeccionamiento de una renovada política pública de juventud.